Bienvenidos a la sesión número 61 de esta sesión telemática de la Academia de Ciencia, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Eh, yo, como verán, como ya saben, estoy en el otro extremo del mundo, donde en este momento hay un poco de ruido y bulla, pero hasta ahora está todo tranquilito. Así que es un placer darle la bienvenida a Fernando Méndez a nuestras sesiones. Lo que les voy a pedir a todos es que desconecten sus micrófonos para que no se nos cuelen. Ya hemos tenido algún ejemplar antes que se ha colado de audio y de vídeo, así que espero que no se nos cuele nadie más, pero en fin, mientras tanto le doy a Fernando la palabra para que nos hable de un problema que todos conocemos y que algunos sufren, que es el problema de la vivienda. Así que, Fernando, Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes y en primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento por la invitación recibida por la Academia de Lanzarote para hablar de este tema de la vivienda, que es un tema, en fin, es un tema que me va ocupando muchísimo tiempo, desde que el doctor Rocafort, para el discurso de ingreso en la Academia de Doctores, de los temas que hablamos, dijo, no, la vivienda, porque esto preocupa a todo el mundo. Y yo siempre digo que la vivienda y el urbanismo en general es un tema al que yo nunca he buscado y me han buscado a mí, por una serie de coincidencias. Pues siempre he estado ocupado con temas relacionados con el del suelo urbanístico, de financiación de las hipotecas de los deudores, y bueno, una vez más, me tocó hablar de la vivienda en un momento en el que efectivamente se atraviesa por una clara crisis de vivienda. Hoy voy a variar un poco las intervenciones que he hecho hasta el momento por una razón. Hace un mes el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución ¿eh? Que tiene por objeto básicamente hacer una enumeración de las causas, realizar unas propuestas y solicitar de la Comisión que elabore un plan para que la vivienda en Europa sea asequible para una gran parte de la población. Y por lo tanto, básicamente mi intervención va a consistir en hacer un comentario de esta resolución del Parlamento Europeo, destacando lo que me parece más importante de la resolución y poniendo de manifiesto aquellos aspectos que son más relevantes desde la perspectiva española, que efectivamente comparte las características del problema con la Unión Europea, pero tiene algunos aspectos particularmente relevantes en nuestro país. Voy a procurar no dar muchos datos, porque yo ya sé que los datos son mareantes, pero si no se dan datos, pues parece que son reflexiones que no tienen un fundamento sólido. Voy a dar datos ahora, en esta primera parte de la intervención, para describir la situación, para que veamos en qué situación nos encontramos. Y luego procuraré ya dar menos datos. Procuraré no extenderme demasiado para que haya un debate posterior, que me parece que es lo más relevante, porque ahí es donde se pone de manifiesto, digamos, lo que despierta más interés para los que han tenido la amabilidad de acceder para escuchar esta intervención. Las dos formas básicas de tenencia de vivienda, tanto en Europa como en España, son vivienda y alquiler. No son las únicas, ¿eh? Hay otras fórmulas de tenencia intermedia, pero estas son las fórmulas básicas. Entre las dos son más del 92% de las modalidades de tenencia de la propiedad. Pues bien, en el ámbito de la Unión Europea, aproximadamente el 69% es propiedad, el resto es alquiler. En España, la proporción es algo mayor, es un 76% está en propiedad, el resto en alquiler. Una de las características españolas es que de estas, el 46% tienen un préstamo hipotecario que ya está pagado y solo el 30% tienen un préstamo hipotecario pendiente de pago. Este porcentaje de vivienda en propiedad en España, como vemos, es significativamente superior al resto de la Unión Europea, así como el porcentaje de viviendas que ya están pagadas, de hipotecas que ya están pagadas. El desglose por edades de los propietarios es importante para entender también lo que está pasando.
Así, un 70%, por ejemplo, de los españoles entre 45 y 54 años son propietarios. Casi un 80% de las personas que tienen entre 55 y 64 años. Y entre los mayores de 65 años, la porcentaje de propiedad es de un 85%. Y estas franjas son precisamente las que más votan. Claro, esto pone de manifiesto también algo que es la paradoja de la vivienda. ¿Por qué? Porque la vivienda, por un lado, soluciona un problema esencial, que es el problema habitacional, pero por otro lado es un activo económico. Y naturalmente, cuando uno tiene un activo económico, quiere que cuanto más valioso sea, mejor. Pero cuanto más valioso sea, más inaccesible es para los que no tienen ese activo, que sin embargo es una necesidad esencial. Y eso dificulta llevar a cabo políticas de vivienda, porque tienen que conseguirse que la vivienda sea asequible sin que por ello baje el valor de los que ya tienen vivienda, de los que son propietarios. En esta materia, los países más ricos de mayor renta están peor que nosotros, están más sobreendeudados, entendiendo por sobreendeudamiento, conforme al Eurostat, más del 40% de los ingresos, pero conforme a la ley española por el derecho a la vivienda, más del 30% de los ingresos. Pues bien, en España, como hemos dicho, un 46% ya tiene pagada la hipoteca, en Suiza solo un 4%, en los Países Bajos un 11%, lo mismo que en Dinamarca, y en Alemania un 23%. El resto de los propietarios están pagando su hipoteca. Ciertamente los alemanes ahorran mucho, pero sobre todo lo gastan en propiedades en Baleares y en cerveza. Y esto no lo digo en broma, es así, los números es lo que dicen. El modelo nórdico de vivienda básicamente consiste en una concentración de propiedad en manos de administraciones y en manos de capitales privados, con un gran porcentaje de la propiedad pagando en alquiler. En definitiva, la mayoría de los ciudadanos están, o muchos ciudadanos, no la mayoría, pero muchos ciudadanos, están pagando su vivienda o bien a entidades públicas o bien a fondos privados. En este momento ya, por ejemplo, en Alemania más del 50% vive en alquiler, como media, pero en las grandes ciudades el porcentaje es mucho más. En Berlín supera el 70%, por ejemplo. Y fuera de la Unión Europea, Suiza tiene mayor porcentaje en alquiler que en propiedad. En el resto de los países de la Unión Europea predomina, como digo, la propiedad. España ya está en el 15º lugar porque desde el ingreso de los países del este, ahí predomina la vivienda en propiedad como consecuencia de las adjudicaciones que se hicieron en el proceso de transición hacia economías de mercado. Por lo que respecta a los jóvenes, aquí tenemos un verdadero problema, es donde ha habido un cambio importante, porque desde 2011 el porcentaje de propietarios entre los jóvenes ha caído del 69% al 31,8% el año pasado. Y el déficit acumulado por las personas de mayor edad, sin embargo, es mucho menor. A eso hay que añadir, si ven los números de la OCDE, que el poder adquisitivo de los salarios de la gente joven en los últimos años no solamente no está creciendo, sino que está decreciendo. Y por lo tanto las dificultades serán aún mayores. Se ven obligados, por lo tanto, a acceder a la vivienda solo en alquiler, prácticamente no pueden hacerlo en propiedad, y de los que están en alquiler, teniendo en cuenta los tipos de interés actuales, conforme al informe del Banco de España, un 82,5% de todos los que viven en alquiler en España no tienen capacidad adquisitiva para adquirir una vivienda. Eso hoy, si como consecuencia de lo que está sucediendo ahora mismo en el Golfo Pérsico aumentan los tipos de interés y todo indica que van a aumentar los tipos de interés, pues la situación será aún peor. Se acercará probablemente al 90%. El porcentaje de vivienda en alquiler en España, por tanto, es inferior al de la Unión Europea como media. La única diferencia que tenemos con ellos realmente es que hay más vivienda social en la Unión Europea que en España. Y esto se debe a una razón que no siempre tenemos en cuenta, y es que realmente en España nunca ha habido una vivienda social. Lo que ha habido ha sido una política de vivienda libre, en propiedad,
y otra política de vivienda en propiedad, pero regulada. ¿M? Las conocidas últimamente como viviendas de protección oficial. Pero no eran viviendas sociales, no pertenecían al Estado, pertenecían a sus dueños. Lo que pasa es que tenían unas condiciones específicas de financiación, se requería un determinado nivel de renta para poder acceder a ellas y durante un determinado periodo de tiempo no se podía disponer de ellas, no se podía vender, o si se hacía había que devolver todas las ayudas y subvenciones recibidas para poder adquirirla, pero nunca fueron propiedad del Estado ni de las administraciones públicas. En el resto de Europa, no. En el resto de Europa son viviendas de propiedad pública que se ceden por un precio inferior al de mercado a las personas con un determinado nivel de renta. El caso extremo es no el de Austria propiamente, el de Viena. ¿Mm? En Viena, según cómo lo computemos, nos movemos entre 280.000 y 400.000 viviendas. Son públicas, están manejadas por el ayuntamiento. Es una herencia de la Viena roja. No es, sin embargo, una solución perfecta, ni mucho menos, como lo demuestra el hecho de que no es una solución que se haya extendido al resto de Austria y que además hoy en Viena tienen problemas de vivienda tan serios como los que tenemos en el resto de Europa. Lo que sí caracteriza además a la vivienda social en España es que el porcentaje de recursos destinados a ella es muy bajo. No podemos saber exactamente cuánto es, pero se calcula que estaríamos en torno al 2,5% del número total de viviendas. En los Países Bajos sería el 12,5% o el 10,3% en Austria, pero sí que se dedica a ello prácticamente nada. Desde el año 2013, a partir de ese año, el porcentaje de recursos públicos destinados a vivienda social desapareció como consecuencia de la política de austeridad que en aquel momento se mandaba y de la imposibilidad de cumplir con las condiciones del Pacto de Estabilidad. Y por lo tanto desaparecieron todo tipo de subvenciones, también las destinadas a vivienda. A estos problemas que vemos se van a agudizar en el futuro conforme al aumento previsto de la población. Según el Instituto Nacional de Estadística, desde aquí hasta el año 2037 se calcula que la población en España aumentará en 4,5 millones de habitantes. Y por supuesto eso no crecerá igual en todas las regiones españolas. Por lo que respecta a Canarias, que es donde en este momento estamos, sería la tercera zona donde habría más crecimiento de población, en torno al 15,5%. Baleares sería donde habría más crecimiento, sería en torno al 25%. Para que vean el ritmo de crecimiento que tenemos en los últimos, desde 2022 hasta ahora, en 4 años el número de inmigrantes ha crecido en torno a un 3%. Perdón, en torno a 3 millones de personas. Ahora mismo ya del total de habitantes que hay en España, 7 millones, algo más de 7 millones, son directamente inmigrantes, con una variación también muy grande entre regiones, no solamente en cuanto al número, sino en cuanto a la procedencia de los inmigrantes. Por ejemplo, Cataluña concentra 600.000 inmigrantes musulmanes, que son aproximadamente el 9% del total de inmigrantes que hay en Cataluña, lo cual no sucede, por ejemplo, en otras regiones como Madrid o Galicia. Teniendo en cuenta todo esto, vemos que Europa y España dentro de Europa se enfrenta no tanto a una crisis de vivienda que también, sino a una crisis de asequibilidad de la vivienda. Hay un aumento enorme de la demanda como consecuencia de diversos factores, pero en este momento del que estoy poniendo de manifiesto de una manera particular, que es la inmigración, el aumento enorme de población como consecuencia de la inmigración. Esto ha tenido como consecuencia, por ejemplo, que desde 2010 hasta el segundo trimestre de 2025, los alquileres, el precio de los alquileres aumentaron 28,8%, los precios de la vivienda un 60%, y que el 10% de la población urbana de la Unión se enfrente a un sobrecoste de la vivienda, es decir, que los costes totales de la vivienda representen más del 40% de su renta disponible,
que alrededor de 1,3 millones de personas carezcan de vivienda y duerman en la calle o en alojamientos de emergencia en una noche cualquiera en los países de la Unión Europea, y que de ellas 400.000 personas sean niños. Como ven ustedes, por tanto, tenemos un grave problema. Teniendo en cuenta todo esto, el Parlamento Europeo ha adoptado hace un mes, con fecha 10 de marzo de 2026, una resolución sobre la crisis de la vivienda en la Unión Europea, con objeto de proponer soluciones para una vivienda digna, sostenible y asequible. A partir de ahora, mi intervención va a consistir esencialmente en comentar lo que me parece más relevante de esta resolución, haciendo hincapié o centrándome sobre todo en los aspectos que son más relevantes, en mi opinión, en lo relativo a España. Voy a distinguir entre los dos aspectos básicos de la resolución. Uno de ellos son el primero es el referente a las causas de esta progresiva inasequibilidad de la vivienda, perdón, y en segundo lugar, qué medidas propone el Parlamento Europeo al respecto. Bueno, aparte de lo que acabo de decir, que es el enorme aumento de la población, a lo que se refiere básicamente el Parlamento Europeo es a lo siguiente. En primer lugar, a que los costes de la construcción, dice, aumentaron notablemente a partir de 2021 tras la pandemia del COVID, lo que repercutió en varios sectores y, entre otros, pues en los tipos de interés, traslado de los materiales, etcétera, etcétera. Bueno, esto es cierto. Pero lo cierto es que el aumento del precio de la vivienda, muy por encima de lo que aumentaban los salarios, es muy anterior. En el caso español es muy anterior. Esto ya empezó a pasar con la crisis de la subprime, se fueron adoptando una serie de medidas. Algunas de estas medidas surtieron bastante efecto, como la ley de liberalización de alquileres, muy tímida, pero liberalización de alquileres del año 2013, o la reforma de las SOCIMIS, a las que me referí posteriormente, pero a partir de 2019 se adoptan una serie de medidas que están en la base del crecimiento posterior, de la caída de la oferta y del crecimiento, por tanto, de los precios de la vivienda en España, y a ello me referiré posteriormente. Se habla también de la falta de seguridad jurídica, es cierto, y esto es especialmente cierto en España, por lo que respecta a los alquileres, porque ha habido leyes que han protegido y aún siguen protegiendo, hasta un cierto punto, menos, pero lo siguen protegiendo, a los ocupantes de viviendas, especialmente cuando se trata de un gran tenedor. El mero hecho de que se distinga entre grandes y pequeños tenedores indica también un gran sesgo ideológico, un claro sesgo ideológico en la regulación, e impide lo que es más importante para que se pueda desarrollar el mercado de alquiler, que es su profesionalización. A eso me referiré posteriormente. Se refiere también a la existencia de procedimientos de concesión de licencia ineficientes, normativas locales de zonificación que son excesivamente complejas, escasez de suelo listo, complejidad de los procedimientos de planificación, retraso en la construcción de viviendas, etc. Bien, todo esto es cierto. Pero yo esto lo resumiría en dos aspectos. Miren, por lo que respecta a España, el problema está en el modelo de gestión urbanística implementado desde la primitiva ley del suelo de 1956. Y permítame que me detenga un poco para explicar lo que quiero decir. Vamos a ver, la intervención pública se traduce en teoría y en general en una regulación que limita normalmente las facultades contractuales y que limita también el contenido de los derechos de propiedad, de la propiedad plena o de los derechos a ella anejos. Y establecido ese marco, a partir de ese momento la administración lo que hace es vigilar que efectivamente los agentes respeten esos límites y se muevan dentro de los parámetros establecidos por estas normas de derecho público. Bien, en el caso del urbanismo no es así. En el caso del urbanismo, perdón, desde, insisto, la primitiva ley del suelo, lo que se hace es establecer
una regulación pública que se caracteriza porque el propietario no puede dar ni un solo paso sin el permiso de la administración. Con lo cual, los propietarios en realidad no pueden hacer absolutamente nada y los empresarios que se dedican a la promoción tampoco. Tienen que estar obteniendo constantemente permisos, autorizaciones de las administraciones. Ello da lugar a que se generalicen dos cosas. En primer lugar, todo esto se retrasa enormemente, el proceso de desarrollo urbanístico. En segundo lugar, es frecuente que, conscientes de su poder, los ayuntamientos, que son los encargados de autorizar las licencias y previamente de elaborar los planes de ordenación urbana, pues exijan a los promotores cosas que los promotores no estarían obligados a dar porque el plan no lo exige, pero el ayuntamiento, consciente de su poder, lo exige, y por lo tanto esto encarece la construcción, la ralentiza y finalmente acaba encareciendo la vivienda. Esto tiene que desaparecer. Ya lo dijo el Tribunal de Defensa de la Competencia en un informe al respecto, elaborado en 1995. Oiga, tiene que haber efectivamente una regulación pública de todo esto, pero establecida esa regulación, la función de la administración tiene que ser vigilar y en su caso sancionar. Lo que no puede ser es que estemos ante un sistema que ralentiza, encarece y genera bastante corrupción. Se afirma también de que otro de los problemas que da lugar al encarecimiento de la vivienda es una carga fiscal excesiva. Bueno, España no solamente es un país con una carga fiscal excesiva en materia de vivienda, sino que es el país con una mayor carga fiscal en materia de vivienda, ¿eh? Del precio final de la vivienda, en torno al 55% son diferentes tributos, que recaen sobre la vivienda. Lo que se recauda por todos los conceptos de los impuestos que recaen sobre la vivienda equivale al 3,5% del PIB. Sin embargo, a la vivienda se dedica el 0,5%. Y esto con un cálculo que a mí me parece generoso. Es decir, a la vivienda social, como he dicho, prácticamente no se dedicaba nada. Y sin embargo, el 50 y tantos por ciento que he dicho del precio final corresponde a la carga fiscal. Fíjense ustedes que hay en España hasta 18 figuras tributarias, que acaban grabando todo el proceso, desde que se compra el solar hasta que se vende la vivienda, y que todo eso efectivamente pues, acaba repercutiendo en el comprador de viviendas. A ver, en relación a este tema, está muy relacionado con, y el anterior, está relacionado con el hecho de que la democracia española no ha conseguido todavía solventar el problema de financiación de los entes locales. Eso está sin solventar y lo que hacen los entes locales es pues, bueno, subir el IBI, que es el principal concepto tributario que recae sobre la vivienda. Tiene el tema de las licencias, como he dicho anteriormente, etcétera. Entonces, todo esto hace que la vivienda se encarezca. Además, las entidades locales suelen utilizar el suelo que está obligado a ceder el promotor como consecuencia de lo establecido en la legislación urbanística, no para hacer lo que tiene que hacer, sino para suministrar suelo al mercado a cuentagotas para obtener el mayor precio posible y con eso pues obtener recursos para para las actividades locales. La normativa, además, impide a los ayuntamientos que se endeuden, con lo cual tampoco pueden realizar proyectos destinados, por ejemplo, a vivienda social. Nos quejamos, además, de que los tributos no se deflactan, tampoco los municipales. Para que veamos hasta dónde se llega el tema con relación a la vivienda, si se adquiere una vivienda y se vende al cabo de 3 años, los impuestos por todos los conceptos pueden alcanzar desde el 50 hasta el 65% del valor del inmueble. Con lo cual, pues eso hace que quien venda una vivienda tenga que poner un precio
que le compense la inversión realizada en su momento. En relación a las licencias, la Unión Europea propone, como veremos, pues que se facilite el procedimiento de obtención de licencias, que se utilicen procedimientos electrónicos, que se establezcan plataformas que faciliten todo esto. Bien, eso está muy bien. Pero hay que dar un paso más. ¿Cuál es ese paso más? Miren, los derechos del propietario no derivan de la licencia. Los derechos del propietario derivan del plan. La licencia es un acto obligado. Si el proyecto que el propietario presenta o que el promotor presenta se ajusta al plan, el ayuntamiento tiene que dar la licencia. Quiero decir, la licencia no es un acto constitutivo de derechos. Ni el propietario ni el promotor tienen esos derechos porque lo diga la licencia, sino porque lo dice el plan. Por lo tanto, no debería ser necesaria la licencia para poder iniciar las obras, por lo menos en relación a aquellos suelos que no están sujetos a ningún proceso de transformación urbanística. Por ejemplo, cuando un señor se compra un solar y quiere construir un edificio directamente sobre él. Debería bastar, por ejemplo, con una declaración responsable por el arquitecto director de la obra. Esto ya se está permitiendo para obras menores, pero no para la realización de construcción de edificios sobre solares ni nada de esto. Esta es una innovación importante porque permitiría evitar todo el proceso al que me he referido anteriormente, acortaría también los plazos de ejecución y abarataría el precio final. El Parlamento Europeo habla también de que existe una brecha de innovación preocupante en el sector de la construcción, en toda la Unión, ya que solo el 6,5% de las empresas son líderes del mercado en materia de innovación, mientras que el 75,9% de las empresas de construcción europeas no innovan. Y además faltan trabajadores cualificados. Los trabajadores del sector de la construcción conforman una de las 5 categorías profesionales que presentan una mayor escasez de mano de obra en Europa y particularmente en España. Otra de las causas es la ocupación ilegal, especialmente relevante en España y dentro de España en Cataluña, donde el 72% de las demandas por ocupación e inquiocupación que tienen lugar en toda España tienen su origen en Cataluña. Este aspecto también es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Mire, hemos dicho que las dos formas de acceso o las dos formas de tenencia de propiedad más habituales en la Unión Europea y particularmente en España son propiedad y alquiler. Ambos contratos tienen, a ver, la propiedad no se adquiere pagando al contado, ahora sí, en torno a algo más del 50% de las compras de vivienda se hacen sin hipoteca, pero aproximadamente la mitad, un poco menos, se siguen haciendo todavía con préstamo hipotecario. Pues bien, el préstamo hipotecario y el arrendamiento tienen una característica en común, el préstamo en general. ¿Cuál es la característica que tienen en común? Que son contratos en los que una de las partes cumple con todo lo que tiene que hacer en el momento inicial, claramente en el contrato de préstamo y con lo más importante en el contrato de arrendamiento, que es la entrega de la posesión. A partir de ese momento, la otra parte no tiene ningún incentivo en cumplir, salvo que tenga la seguridad de que si incumple, el Estado de Derecho le hará cumplir y lo obligará a indemnizar por daños y perjuicios. Cuando sabe que eso no va a ser así, hay una tendencia al incumplimiento. ¿Eso qué consecuencias tiene? Pues que el préstamo se encarecerá y en el caso de los arrendamientos no solo que se encarecerán, sino que como es un mercado que no está profesionalizado, sino que es un mecanismo, es un mercado artesanal, el 92% de los arrendadores de España son pequeños arrendadores, excepto en las grandes ciudades, pero el 92% total son pequeños arrendadores, pues lo que irán será invertir en otros activos, no en arrendamiento. La oferta caerá y se encarecerá aún más el arrendamiento, que es exactamente lo que está pasando en España desde 2019. Afirma también el Parlamento Europeo que las condiciones de acceso al crédito se han endurecido sustancialmente desde 2008. Esto es cierto, pero esto se debe a algo
sobre lo que el Parlamento Europeo no entona el mea culpa. Una parte importante de lo que está sucediendo en materia de accesibilidad a la vivienda se debe o tiene su origen en las medidas que se adoptaron en su momento para combatir la crisis de las hipotecas subprime. En aquel momento, efectivamente, por lo que se refiere al crédito, las entidades crediticias dieron muchísimos créditos que no deberían haber dado. En el caso de España, esto fue clarísimo, especialmente en el caso de las cajas de ahorro y particularmente de algunas de estas cajas. Esto mismo había sucedido en los Estados Unidos, no se hizo ningún estudio de solvencia. No solo no se hizo ningún estudio de solvencia, en Estados Unidos, por ejemplo, Raghuram Rajan afirma que es que era más rentable darlo a sujetos que ya se sabía que no podían pagar porque el crecimiento del valor de los inmuebles era mucho más rentable su ejecución que el cobro del crédito, con el sistema particular de ejecución que tiene en Estados Unidos. En España había entidades que estaban dando también créditos a sujetos a los que no se les podía dar y pasó lo que pasó, ¿no? Hubo una crisis de deuda terrible. Se adoptaron toda una serie de medidas legislativas y jurisprudenciales que hicieron algo que efectivamente tenían que hacer. Había que seguir un nivel de solvencia mínimo a los solicitantes de crédito para dárselos. Eso a su vez ha dado lugar a que sean menos los que tienen acceso al crédito y además se han elevado los tipos de interés. ¿Por qué? Además de por ello, porque se han dificultado los procedimientos de ejecución. Tras la reforma de los procedimientos de ejecución hipotecaria derivada de una directiva europea de 2014 y que dio lugar a la ley de financiación del crédito hipotecario, de la financiación inmobiliaria, perdón, de 2019, en caso de impago, un crédito hipotecario va a tardar en ejecutarse al menos 2 años. Claro, esto evidentemente lo saben las entidades bancarias y eso se compensa elevando los tipos de interés. Si, por un lado, se exige mayor nivel de solvencia y por otro lado los tipos de interés son más altos, es evidente que el número de sujetos que tiene posibilidades de acceder al crédito disminuye. Si disminuye, irán al arrendamiento, pero si cuando van al arrendamiento resulta que cae la oferta porque hay un grave problema de seguridad jurídica protegiendo a los inquiocupas, tenemos una tormenta perfecta. Tanto la adquisición en propiedad como en alquiler se vuelven más inaccesibles para amplias capas de la población. Lo que propone, por ello, el Parlamento Europeo, como veremos, pues es que se revisen las condiciones de requisitos de capital para la financiación hipotecaria destinada a vivienda. Lo que viene a decir es, hombre, hay que aflojar un poco los requisitos exigidos porque si no, la financiación es inaccesible. Bueno, a estas causas que señala el Parlamento Europeo hay que añadir, como he dicho antes, la creciente inmigración, particularmente en España. Hay que añadir la disminución del número de ocupantes por vivienda, lo que exige un mayor número de viviendas más pequeñas y que, sin embargo, no se construye lo suficiente por las causas expuestas. Y aunque ya el 28% de los hogares son unipersonales, sin embargo, la superficie media construida suele superar los 100 metros cuadrados, lo cual ya no tiene mucho sentido. Hay que tener en cuenta también, además de la inmigración, la fuerte inversión en vivienda en España por extranjeros no residentes. El año pasado en Cataluña, el 19% del total de compras de vivienda fueron extranjeros no residentes. En el caso de Alicante fue más del 31%, etc. En definitiva, todo aquel que está a 2 horas en avión, como máximo, incluso más, pero pongamos 2 horas, y puede, si puede, se compra una vivienda en España. Y esos son competidores con los españoles que también necesitan una vivienda para su propio uso como primera vivienda. Y a ello hay que añadirle otra cosa, que se nos olvida, que son los privilegios que conceden a determinados extranjeros residentes la ley Beckham. Como ustedes saben, como su propio nombre indica, se hizo para lo que se hizo. Y esto significa que los extranjeros que cumplen determinadas condiciones, hasta 600.000 euros, tributan el 24%. Y a partir de 600.000 euros, hasta el 47%. Es decir, más o menos la mitad de lo que tributa un español hasta los 600.000 euros y menos
de lo que se tributa, por ejemplo, en Cataluña, que es el 55% a partir de esa cantidad. Claro, si unos señores con rentas más altas además tienen unos tributos que son la mitad de los españoles, pues están compitiendo en las condiciones extremadamente ventajosas. Eso hace que donde se concentra además el mayor número de extranjeros compradores sea en las viviendas de mayor poder adquisitivo. Hay que tener en cuenta el problema de los ayuntamientos y, al fin, a todo lo que sucedió después de las hipotecas subprime, como he hecho referencia. ¿Qué propuestas hace el Parlamento Europeo? Bueno, pues lo que dice es, oiga, lo que hay que hacer es que toda la carga burocrática sea menor. ¿Eh? ¿Y para eso qué propone? Propone dos tipos de cosas. Uno, como hay una gobernanza multinivel, es decir, en materia de vivienda tiene competencias en parte el Estado, sobre todo las comunidades autónomas, pero también los ayuntamientos, esa gobernanza multinivel tiene que integrarse de manera que actúen todas ellas como si fuera una única administración. ¿Mm? Bueno, sí, esto es ideal, pero lo cierto es que va a ser muy difícil, especialmente en el caso español, donde las comunidades autónomas tienen en materia de urbanismo además todas las competencias, sin que el Estado tenga ninguna. Recomienda el silencio administrativo positivo. Bueno, sí, está bien, pero miren ustedes, el PP cuando gobernó aplicó el silencio administrativo positivo y cuando volvió a gobernar lo suprimió, el silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque no tenían capacidad para resolver en el tiempo correspondiente. Bien, la solución desde mi punto de vista está en la supresión de la necesidad de licencias en aquellos casos, insisto, en los que no recaen sobre suelos sujetos a procesos de tramitación administrativa, de transformación urbanística. Se afirma también que debe destinarse el suelo público que está previsto por el plan destinarlo a otras actividades a vivienda. Hay que facilitar también el hecho de que determinados edificios que no están previstos para vivienda se puedan transformar y ser utilizados, destinados a vivienda, sin que haya demasiado problema burocrático al respecto. En España eso en teoría es posible, en la práctica es prácticamente imposible. Algunas comunidades autónomas han adoptado algunas medidas al respecto, particularmente Madrid, también en parte Cataluña, pero lo cierto es que, señores, la Dirección General de los Registros y del Notariado, en las resoluciones que está dictando, cuando llegan al registro compras de locales comerciales que se quieren destinar a viviendas, es denegarlo y requerir que haya autorización por parte de los ayuntamientos, porque se requiere autorización administrativa de la autoridad urbanística, etc. Eso no está claro que sea así según la ley, pero es la interpretación que hace la Dirección General y por lo tanto se están paralizando en la práctica ese proceso de transformación. Y esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Miren, si ustedes van a comprar una vivienda, el porcentaje que les va a dar la entidad financiera estará en torno al 80%. Si es un local comercial, les va a dar como mucho y siendo muy generoso en torno al 50%. Y desde luego, si lo que ustedes quieren es financiar el arrendamiento, le van a dar nada. Aunque el derecho arrendaticio es hipotecable, no se conoce ni una sola hipoteca, porque los derechos del acreedor son tan débiles que no sirven de garantía. No son aceptadas por las entidades acreedoras como garantía para ningún crédito. Propone también que se duplique la financiación disponible para vivienda asequible, no solo por parte de los estados, sino sobre todo por parte de la Comisión Europea, de manera que los fondos que hay pues se multipliquen y se destinen más, se varíen las. Se prevé también algo que creo que es muy importante, que es que haya medidas eh, para facilitar lo que llama el derecho a quedarse y referidas especialmente a las zonas insulares.
Porque, claro, estamos viendo que en algunas zonas, especialmente en Baleares, no sé, en Canarias, pero en Baleares, es que ni los médicos quieren ir, ni jueces, ni fiscales, porque el precio de la vivienda es de tal calibre que no pueden pagárselo. Con lo que, y algunos, en fin, residentes o familias residentes de muchas generaciones, pues tampoco tienen para poder adquirir una vivienda. Esta es una medida interesante, pero va a ser también muy difícil de implementar porque establecer derechos de propiedad con contenido diferente dentro de la Unión Europea en función del lugar de residencia va claramente contra la libertad de movimientos de personas y de capital que prevén los tratados. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si esto se lleva adelante, difícilmente lo aceptará. Algo muy importante también es que el Parlamento Europeo dice claramente que hay que abandonar el control de precios porque producen efectos totalmente distintos de los perseguidos. Esto es curioso porque, vamos a ver, los efectos que produce la intervención de los precios son ampliamente conocidos desde hace muchísimos años, ¿eh? Muchísimos años, ¿eh? Puedo citar algunas anécdotas, por ejemplo, el ministro de Vivienda de Vietnam, que dijo que solamente hay una forma más eficaz de destruir una ciudad que los bombardeos, que es intervenir los precios de los arrendamientos. Esto lo sabemos muy bien en España. La intervención de los arrendamientos dio lugar a que los centros de las ciudades españolas, pues prácticamente parecían, en fin, se degradaran como consecuencia de la intervención de los precios de los arrendamientos en la época de Franco. Esa es la razón por la cual en España además hay menos arrendamientos y hay mucha más propiedad, porque esta hiperprotección de los arrendatarios dio lugar a la asfixia del control, a la asfixia, perdón, del mercado arrendaticio urbano. Nadie se acuerda que hasta el año 1920, desde 1842, el mercado de arrendamientos de viviendas era absolutamente libre. Por eso hoy podemos ver en Barcelona los edificios que vemos. Desde luego estos edificios maravillosos que vemos en el Ensanche no serían posibles con la legislación actual. Son edificios que construyeron familias y que destinaban, tenía el piso principal, que era donde vivía la familia importante, y el resto se alquilaba. ¿Mm? Con el sistema actual nadie hará eso. De hecho, los fondos se están yendo de las grandes ciudades, principalmente de Barcelona, porque es la zona donde se ha aplicado más y más masivamente la ley por el derecho a la vivienda y en consecuencia, pues la inversión en vivienda está cayendo y están desapareciendo del mercado más de 30 pisos en alquiler, con lo cual dentro de poco es que ya no habrá ni oferta de pisos en alquiler. En cuanto al régimen fiscal eficiente, pues sí, hay que llevar a cabo una rebaja fiscal en profundidad. No es posible que el 55% de un bien esencial sea tan caro o recaiga, esté tan grabado fiscalmente como el tema de la vivienda. Habrá que cambiar la estructura de la tributación, posiblemente habrá que grabar más si quieren la segunda residencia, pero no la que está destinada a vivienda. A lo mejor hay que volver a admitir que se puedan desgravar los intereses por la compra de vivienda. Se recomienda además el hecho de que para los jóvenes y para la adquisición de primera vivienda, pues se vienen a cabo, se rebajen los tipos de interés. Bueno, esto el mercado no lo va a hacer, no lo puede hacer, pero se pueden hacer otras cosas, como se han hecho, por ejemplo, pues en el Reino Unido o en Irlanda, y en parte también en España. Es que una parte del tipo de interés, o perdón, una parte del préstamo, sea aportada por el Estado. Esto en parte ya sucede en España con los créditos ICO, pero está articulado de manera que no está funcionando. Piensen que en este momento hay que tener un 20% para la entrada, porque, perdón, del precio de entrada, porque las entidades financieras solamente pueden financiar el 80% y además hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en algunas comunidades autónomas está por encima del 11%, etcétera, ¿no? Ahí hace falta, insisto, una revisión en profundidad. Eh, Afirma también el Parlamento Europeo que hay que revisar el trato prudencial y que hay que dar un trato prudencial preferencial a los créditos destinados a la adquisición de viviendas, especialmente para
jóvenes y para la adquisición de la primera vivienda. En eso estamos completamente de acuerdo. Eh, Bien, dicho todo esto, ya creo que estamos en el tiempo que me habían dado, me he pasado del tiempo que me habían dado. Bueno, con estas ideas creo que podemos, si quieren ustedes, si les parece bien, pues pueden servir de material para iniciar un debate sobre el problema de la vivienda en España y la evolución previsible. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esta magnífica y exhaustiva revisión de un problema que creo que es muy interesante y es muy importante que se discuta. Y yo a partir de ahora ya dejo que todo el que quiera pues te haga las preguntas que estime oportunas. Así que abran los micrófonos los que quieran hablar y preguntarle a Fernando y yo intentaré desde aquí, si les veo a todos, irles dando la palabra. Simplemente con que levanten la mano o pongan la manita esta amarilla, pues yo ya les doy la palabra. ¿Alguien se anima? ¿Eh? A ver, no, ¿Ana? No, es que no veo. No. Bueno, mientras... ¿Alguien? No, ahora sí, Jaime quiere hablar. Sí. Quita el sonido, o sea, pon el sonido, por favor. Ahora. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la exposición, que es realmente muy buena. Y la verdad es que era curioso, porque yo me iba tomando notas sobre cosas que preguntar y la verdad que en la propia exposición ya han quedado la gran mayoría explicadas. Un poco, yo creo que, no sé si reforzar o preguntar esta parte que efectivamente el gran problema que tenemos en Europa y en España en concreto, creo que es evidente que es el exceso de la hiperregulación y la hiperimposición que tiene un bien tan básico y es que en esta sociedad hoy en día el adquirir una vivienda, ya no te digo alquilar, o sea, alquilar una vivienda se haya convertido en un bien de lujo, ya no digo una vivienda de lujo, sino digo una vivienda, pues es un poco de traga, porque efectivamente si te pones desde que compras tu vivienda, que ya te cargan un IBI, sigues pagando impuestos. Luego, si no, si la recibes de tus padres o tus abuelos, recibes una vivienda, tienes que pagar transmisiones patrimoniales, que según qué comunidad está bonificado al 99% o no. Al final, la sensación es como que el Estado recauda así como el 100% del parque inmobiliario cada aproximadamente 75 años. No llega ni a 100 años, se embolsa una y otra vez el valor de todo el parque inmobiliario del país. No sé si es una si esto está, esta idea de cada X tiempo se embolsa el Estado y que es una idea acertada o no. Y eso, y me parece que una de las cosas que ha soltado, que ha indicado como soluciones es la desregulación y la reducción de imposición. Ya, Eh, no más. no es cada muchos años, es cada año. O sea, Cada año el 100%. claro, es un impuesto recurrente. O sea, Toma ya. y además algunos con doble imposición. Porque por un lado tienes el IBI, que es de los ayuntamientos, pero por otro lado cuando vendes también el Estado te cobra, porque el incremento que tú tengas en tu renta te vuelve. Claro. Esto, en fin, claro, no he tocado muchos temas que deberían tocarse, pero en fin, no hay tiempo para ello. Pero, por ejemplo, vamos a ver, mira, no tiene ningún sentido. España es el segundo país más grande, más extenso de la Unión Europea. Y tenemos ahora mismo 49 millones, me parece, ¿no? Por ahí de habitantes, no sé cuántos tenemos, ¿no? Oiga, vamos a ver, en ciudades como Barcelona o Madrid, etcétera, mejorando las comunicaciones, la conectividad, los servicios, etcétera, ya solo eso podría hacer mucho más asequible la vivienda. Vilafranca del Penedès ya está a 60 kilómetros de Barcelona.
pero debería tener muchas mejores comunicaciones, toda el área metropolitana y la conurbación. Esto ya solventaría bastante el tema de la inaccesibilidad o de la accesibilidad de la vivienda. Y luego hay que adoptar medidas de derecho privado, porque lo que yo veo aquí, en el ámbito del Parlamento Europeo, pero en general cuando se habla de la Unión Europea, en el informe Letta, en el informe Draghi, es que están pensando en términos de derecho público, digamos macroeconómicos, y hay que pensar en términos de derecho privado. Es decir, ¿qué ingeniería se puede adoptar para que los individuos puedan realizar contratos y hacer cosas que le permita que la vivienda sea asequible? Por ejemplo, vamos a ver. Se dice, una posibilidad sería potenciar el derecho de superficie. Potenciar la adquisición en derecho de superficie porque no repercutes el coste del suelo. Parece estupendo, ¿no? Ahí está, en la ley vigente del suelo. Sin embargo, no tiene éxito el derecho de superficie. No funciona el derecho de superficie. ¿Por qué no funciona el derecho de superficie? Hombre, hay un máximo de 99 años. Yo ya sé que la mentalidad española, eso de que tenga un límite ficta, pero sobre todo es que no se puede financiar. Porque es que la ley del mercado hipotecario impide que si usted adquiere una vivienda en derecho de superficie, pueda ser financiada con hipoteca. ¿Por qué? Porque no se puede titulizar. Y los bancos no van a dar ningún crédito si después no pueden titulizarlo, es decir, no pueden acceder al mercado mayorista de créditos para refinanciar. Claro. Eso hay que corregirlo. Además, el derecho de superficie solamente puede recaer sobre suelo público. Oye, ¿por qué no sobre suelo privado? Por ejemplo, imagine que un propietario privado tiene un montón de suelo y dice, vaya, yo lo cedo, se lo alquilo indefinidamente, por 100 años, lo que quiera. Se lo alquilo. Y un promotor sobre eso construye en régimen de propiedad superficiaria. Y el que compra, compra y paga la adquisición, pagando la construcción y el precio del arrendamiento del suelo. Con eso los costes bajarían una barbaridad. De hecho, se está utilizando en Israel y en algunas partes de Estados Unidos. Esto aquí no está. El censo. El censo es una figura a la cual se refiere el Código Civil, pero no la regula porque es típicamente catalana. Está regulado en el Código Civil de Cataluña. La Generalitat, sin embargo, muchos de sus edificios los tienen censos. Y es una figura que habría que revitalizar. Es mucho mejor que el arrendamiento financiero con opción de compra, dándole el tratamiento fiscal adecuado. Claro, yo entiendo, no los quiero aburrir a ustedes, porque esto ya es entrar en derecho... No, a mí me encanta esto, ¿eh? Vale, o sea, hay que ir proponiendo soluciones de este tipo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Sí, No solo, perfectamente. ¿hay que bajar impuestos? Sí. ¿Hay que bajar, tiene que desaparecer toda esta burocracia? Sí, sí. Además. Pero con eso no basta. ¿Me comprende lo que le quiero decir? Sí. Perfectamente, muchas gracias. Roque, ¿qué es lo que quiere hablar? Sí, buenas tardes, Fernando, y muchísimas gracias por la charla que nos ha dado, que para mí ha sido muy interesante, ¿sabes? Quería hacerte dos preguntas. La primera, no has mencionado el tema de las viviendas vacías. ¿Qué hacer con eso? En segundo lugar, me gustaría que me hicieras alguna referencia a qué va a pasar con esas casas de propiedad de personas mayores de 70, 80, que pronto van a fallecer, vamos a llamarlo así, ¿no? ¿Qué se puede hacer con eso, no? Y en tercer lugar, comentaste los problemas de Baleares y Canarias también, de personas en la Unión Europea con mayor capacidad adquisitiva que nosotros que adquieren segundas residencias, que en muchos casos no son para ellos venir unas vacaciones, sino para alquilar después a alguien amigo que viene de Alemania y alquila a su vez. Eso está ocurriendo algo terrible, tú lo comentaste antes. No hay médicos que quieren ir a Baleares porque es que no pueden pagarlo. Entonces, no hay nada, no hay ningún organismo digamos, no hay organismo, alguna ley europea por encima de la ley del libre movimiento que suponga que impida que estas cosas ocurran. No podemos argumentar algo más superior, que usted es libre de ir a donde usted quiera, si donde usted va está realmente perjudicando muchísimo la vida de esa zona. Yo no entiendo eso, no sé. En fin, gracias, Fernando. A ver qué me cuenta. No, son buenas preguntas. Bien. A ver, viviendas vacías, primer problema.
¿qué es una vivienda vacía? Mira, hace como 25 o 30 años, en Sao Paulo, en la Universidad de Sao Paulo, en la Facultad de Derecho, un estudiante me preguntó, oiga, ¿y si uno quiere dejar de ser propietario porque le resulta muy costoso, cómo puede hacerlo? Pregunta que me sorprendió. Pregunta que me sorprendió. Bien, el problema es que este problema ya se está planteando en España. Hay gente que quiere dejar de ser propietaria, porque los costes son muy altos, los beneficios. Este es un problema que no he tocado porque y aquí de nuevo la Dirección General de los Registros y Notariado ha complicado el tema. Ha dicho no cabe renunciar en perjuicio de tercero y como aquí saldría perjudicado al Estado, pues no se puede renunciar. Oiga, ¿cómo que no se puede renunciar a ser propietario? Pero tenemos ese problema ya planteado. Esto es importante. No hay una definición de vivienda vacía. Ahora, si la vivienda estuviera vacía, a la vivienda hay que extraerle un rendimiento mínimo, o sea, hay que moverla. La propiedad no está para no hacer nada. El fundamento de la propiedad desde los más antiguos liberales es esta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, claro que se puede obligar a... Fíjese usted la ley de fincas manifiestamente mejorables, por ejemplo, de la época franquismo o en este momento vigente en algunas comunidades autónomas, ¿no? Ya, a usted cultiva, o vea usted lo que está pasando en la Unión Europea. Los propietarios de fincas son unos, pero los que tienen derecho al cultivar son otros, que son los que realmente las cultivan. Eso tiene salidas, ¿no? Lo que pasa es que, mire, yo ahora estoy en una vivienda que uso como segunda residencia. Bueno, ¿y cuántas segundas residencias puedo tener? Y nos metemos en una polémica. Segundo, personas mayores. Bueno, este no es que sea un problema, es que es un problemón. Esto es una bomba de relojería. Me explico. Dentro de un mes, ahora sí, vamos a tener un seminario en la Autónoma de Madrid para tratar de este tema, la problemática de la vivienda con las personas mayores. Vamos a ver, fíjese usted. Aproximadamente en el ámbito de la Unión Europea, el mantenimiento de la propiedad, de una propiedad en alquiler en propiedad, si se está pagando la hipoteca, para en torno a un 30 y algo por ciento de la población, representa alrededor del 40% de su renta. Una vez que se ha pagado la hipoteca, representa el 7% de la renta. Si vamos a una sociedad en la que hay cada vez menos propietarios y más arrendatarios, cuando llegue la edad de jubilación y el ingreso que tengan sea su pensión, los que ya tienen pagada la hipoteca no tendrán problema, podrán seguir viviendo y además tienen un activo económico que lo pueden utilizar de muchas maneras. El que tenga como único ingreso su pensión y viva de arrendamiento no podrá seguir ni siquiera en el mismo piso en el que vivía. Y con esto tampoco es que quiera yo preocupar mucho, pero es obvio que las pensiones no pueden seguir como están. No quiero entrar en muchos números, pero en fin, cuando hubo el rescate de Grecia, las pensiones bajaron un 40% y en Portugal un 30%. Y si queremos que la cosa se mantenga, pues ya sabemos lo que va a pasar. Claro, esto es una bomba de relojería. Hay personas que efectivamente no pueden pagar aunque sean propietarios, no pueden pagarlo, los costes. Bueno, ahí se está arbitrando la propiedad inversa, la hipoteca inversa. Y hay una cosa que me parece interesante y que el origen está en la anticrisis, como siempre el derecho privado. Hay algunas empresas que ya lo están haciendo, que es que se dirigen al propietario, estudian cuánto dinero le pueden sacar a esta casa, explotándola a ellos, y le hacen una oferta al propietario por 2, 3, 4 años, que le sirva, por ejemplo, pues para poder estar ese propietario en una residencia.
Lo que le dan normalmente al propietario le sirve para pagarse la residencia y algo más, a la empresa le da una rentabilidad y al cabo de ese tiempo esto está empezando a funcionar. Por ejemplo, en Barcelona se hacen operaciones de estas. También la venta con reserva de usufructo, no tantas hipotecas inversas, porque esas son, en fin, no, esto no. Al final resulta que normalmente hay una enorme desproporción entre lo que el valor de la casa y lo que acaba quedándose el banco, aunque esto puede variar porque la vida se está extendiendo mucho, ¿no? Está aumentando y podría variar, pero también se está haciendo la hipoteca inversa, etcétera. Problema de sucesiones. Bueno, esto es terrible porque fíjense ustedes que en Cataluña efectivamente había un 99% de exención, como en otras comunidades autónomas. En pleno COVID, es decir, cuando la gente estaba muriendo a docenas en los hospitales, la exención se rebajó al 52%. O sea, pegó una subida brutal el impuesto de sucesiones. ¿Eh? Hasta el punto de que muchos no podrán heredar, porque no podrán pagar el impuesto, tendrán que venderla o lo que sea. ¿Eh? Y creo que esto no es admisible. No es admisible. Esto es volver a dificultar la adquisición de vivienda también por vía hereditaria. ¿Eh? También tenemos el impuesto de donaciones más alto de Europa. Sin embargo, el año pasado aumentó el número de donaciones hasta las 280.000 porque ya la gente no se fía de lo que puede hacer el gobierno en materia de sucesiones. Lo que a su vez vuelve a complicar el tema. En relación al tema de los extranjeros, a ver, señores, yo no estoy en contra de la ley Beckham si se aplica también a todos los españoles, claro. O sea, lo que no puede ser es que se diga que se va a aplicar esto a la gente con talento y aquí no hay gente con talento, que nos tenemos que ir fuera para volver. Esto es tremendo. La carga fiscal no solamente de la vivienda, sino la carga fiscal en general es enorme, pero lo que no puede haber son privilegios. Hay ciertas zonas como las que hemos citado, especialmente, pero también otras. Por ejemplo, Barcelona a Barcelona no quieren venir ni jueces ni fiscales. Hay un déficit enorme de jueces y fiscales, también por la misma razón. ¿Qué se puede hacer aquí? ¿Eso es una razón de interés público? Yo creo que sí. Es un servicio de interés general, tal y como está definido en los tratados. ¿eh? Y para esas finalidades, las define el Parlamento profesiones esenciales, creo que sí cabría el adoptar medidas que abarataran la tenencia de la vivienda, no sé si en propiedad o en otro régimen, al menos mientras esté trabajando como profesional en esos lugares. Pero claro, también hay gente que es natural de allí, que lleva muchísimos años allí, pero que no puede pagarse una vivienda, él, sus hijos, sus nietos, y el Parlamento habla del derecho a quedarse, del derecho a quedarse, que es una expresión que me ha gustado, pero el derecho a quedarse puede dificultar la libertad de movimientos, que es uno de los pilares esenciales de la Unión. Esto es lo que hay que conjugar. Pero es muy interesante que el Parlamento Europeo ya plantee esta cuestión. Ya plantea esta cuestión. Y le diga a la Comisión que haga propuestas en este sentido. Yo no tengo ninguna que hacer, pero es muy interesante que el Parlamento sí diga que hay que hacer propuestas en este sentido. Gracias, Fernando. Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo creo que estamos ya en hora de ir finalizando, pero como siempre me gustaría que nuestro excelentísimo señor presidente haga el cierre final de esta magnífica presentación que nos ha hecho Fernando Méndez. Reactiva el micrófono, Paco. Bueno, Ahora. si obliga, ya está abierto, ¿no? ¿Me oís? Sí, La garganta no la tengo yo muy fluida, pero bueno, es lo de menos. Querido Fernando, enhorabuena. Creo que hemos asistido a una sesión verdaderamente extraordinaria. Yo he aprendido mucho. Creo que tendríamos que haber ido más despacito para ir preguntando sobre la marcha, cuestión a cuestión, sobre todo en las implicaciones sociales que hemos tenido, ¿no? Pero bueno. Para los demás, deciros que el doctor Fernando Méndez pues ingresó en la academia en el encuentro académico que tuvimos con la Real Academia Europea de Doctores el pasado mes de octubre en Gran Canaria.
Y con esto, pues deciros que ya tenemos proyectado otro encuentro académico con la Real Academia Europea de Doctores, pero este año ya toca Tenerife, ¿eh? Y entonces serán los días 17, 18 y 19 de septiembre. Así que vayamos haciéndonos a la idea de que no estaría mal pasar 3 días entre un poquito de turismo y un mucho de academia, ¿no? Que es lo que acaba. Bastante buenas también sesiones gastronómicas, ¿no? Pero bueno, lo principal son las sesiones académicas, ¿no? Y al mismo tiempo deciros que vais a recibir muy pronto, pues el programa ya confeccionado de el avistamiento del eclipse desde Arija, ¿eh? Son un total de 14 intervenciones ya preparadas, predispuestas, aparte, o digamos para, digamos, coordinar, conjuntar, y por si las nubes o el agua no nos dejaran ver el eclipse, que es el punto central, pues tener por lo menos la satisfacción de vernos, ¿no?, intensamente, y de tratar de un conjunto de temas, ¿no? Y esto lo tenemos, como sabéis ya todos, los días 11, 12 y 13 de agosto en Arija, norte de Burgos, y podríamos decir sur de Cantabria, porque es en la zona esa donde las fronteras están un poco difusas, ¿no? Pero en fin, no hay guerra, ¿eh? No hay guerra de comunidades. Muy bien, pues enhorabuena, querido Fernando. Muchas gracias a todos. Sabéis que la situación en que nos encontramos es como consecuencia de que la profesora Dominga Trujillo está hospitalizada. Puedo deciros que parece ser que todo va bien, y que pronto pues podrá estar en casa. Por vía de urgencia, pues hemos hecho nuestro doctor, ¿no?, y presidente o coordinador o director de esta sesión, José Ramón Calvo, pues hemos buscado esta vía de urgencia, pero yo por lo menos he tenido que estar contestando a 8 o 9, creo que ya iban 9, que no veían manera de poder entrar, ¿eh? Obviamente por el sistema antiguo no era posible, pero por lo que yo mandé a todos, ayer por la noche, sí era posible, más o menos complicado para unos o para otros, ¿no? Pero en fin, esperamos que esto para el lunes próximo, que está prevista, proyectada, una nueva sesión del libro de Canarias, perdón, a efecto de levantar la mano, por favor, los que habéis recibido el libro Canarias 2025, o que ya lo tenéis. Pues se ha mandado, antes de este triste acontecimiento al que me refiero, se ha ido mandando prácticamente a todos. La edición ya está final, ha quedado bastante bien, creo que podemos estar satisfechos dentro de lo que cabe, ¿no? Bueno, pues el próximo lunes seguimos con el Canarias 2026, en el que va a participar precisamente el director de esta sesión telemática ordinaria, la propiamente académica de los primeros lunes de mes. Estará también Sebastián Delgado, y Felipe Bermúdez, es decir, sobre 3 temas claramente diferenciados, y espero que muy pronto tengáis la información completa y podamos disfrutar de las invitaciones que tan completas, y además tan preciosas nos prepara la profesora Trujillo, ¿no? Doy por hecho que esta semana el asunto en el que está se resuelve y podemos tener la suerte de tenerla ya con nosotros el próximo lunes. Si no, pues como José Ramón Calvo tiene que intervenir, supongo que sí podremos contar con él para que esté precisamente alumbrándonos. Aparte que yo espero aprender un poquito más por los asuntillos que hemos podido tener también, ¿no? Pues muchísimas gracias, enhorabuena otra vez, Fernando, y hasta el lunes que viene, ¿no? Muy bien, gracias a Buenas todos. tardes. Muchas Buenas gracias. tardes.